tenemos un episodio muy especial, muy emotivo, porque vamos a estar hablando con nuestra querida profe Sol, que ella nos va a contar su perspectiva, su experiencia, sus anécdotas, y vamos a sacar también moralejas, como siempre, de todos nuestros episodios, para hablar sobre un tema importante de salud mental, ¿ya? Pero primero vamos a saludar a la profe Connie. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola Lesita, hola Sol. Bienvenidos a todos los viajeros. Estoy muy feliz de este nuevo episodio. Siento que es un episodio muy importante, un tema que todos los de distintas comunidades educativas podamos tener presente. Incluso ayer fue un día también muy importante en educación por esta docente que partió, que tiene mucha relación sobre este tema que vamos a hablar hoy día. Y bienvenida, Sol, ¿cómo estás? Hola chicas, aquí estoy súper bien. Oye, en primer lugar, un gusto de iniciar este viaje con ustedes. Las admiro mucho desde las redes sociales, así que un gusto de estar acá. Nos tiene muy felices que puedas estar con nosotros porque el viaje de Sol, el viaje de hoy se llama Viaje al Epicentro Salud Mental. Y la idea de nuestro viaje es que Sol va por un tren. Ella tomó sus maletas, se subió a un tren. Así como todos nosotros vamos en esta carrera, ¿cierto? Literalmente una carrera en tren en este caso, para figurativamente hablar de que vamos por un camino, ¿cierto? Vamos trabajando y la inercia nos lleva a hacer muchas cosas, a sobreexigirnos, a siempre estar pensando en que todo el mundo te dice, ay, tú eres profe, la vocación, y somos una familia, te dicen en la empresa, el compromiso y todo, y surgen cosas en el camino. Entonces, en primer lugar, reconocer este viaje, ¿cierto? Entonces, Sol, ¿cómo tú, en qué contexto estás en ese viaje? ¿Cómo es tu tren? ¿Cómo es tu contexto escolar? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? ¿Cómo lo haces en el día a día? Cuéntanos un poco el contexto. Ya, mira, yo tengo como dos parámetros del cual hablarles, ¿ya? Que fue, en este momento mi viaje está en desarrollo, porque yo hace 9 años ya voy a cumplir trabajando en educación pública. Anteriormente trabajé 8 en educación privada, pero 8 años en educación pública, y te voy a hablar como de ese viaje, ¿ya? En una primera instancia estuve en una escuela a 7 años, ¿ya? Que de ahí les voy a comentar, donde yo viví un episodio de violencia, de maltrato, de agobio, de hostigamiento, que tiene mucho que ver con la salud mental. Y ahora, este año comienzo mi tercer año en otra escuela, y ese viaje ha sido, comencé con mucho como miedo, un poquito de miedo, un poquito de incertidumbre, porque después de haber estado tanto tiempo en una comunidad educativa, de la cual salí muy maltratada, con una denuncia que yo hice, entonces salí como no de una buena manera emocionalmente como profe. Pero me embarqué en este viaje y tenía miedo, estaba como a la expectativa también, porque no sabía con qué tipo de comunidad me iba a encontrar. Y en el transcurso ha sido como satisfactorio, agradable, bonito, y como siempre yo digo, en todos lados pasan cosas, en algunas más y en algunos menos. Pero en este momento, en mi contexto educativo, me siento tranquila, me siento acogida igual. Hay cosas, obviamente, que a mí no me parecen, pero nada, yo creo que lo bueno de esta comunidad, sí, lo que rescato mucho, siempre están intentando de hacer cosas para que esto sea mejor. Entonces eso me gusta mucho. El liderazgo en este momento es un liderazgo positivo que permite igual ese tipo de cambio, o que se generen esos cambios. Claro, entonces tú estabas en distintos contextos, tienes distintas expectativas, ¿cierto? De las situaciones que pueden ir ocurriendo, de cómo tú puedes ir adaptándote, porque la verdad es que a pesar de que el sistema educativo es uno solo, supuestamente, lamentablemente todavía
día estamos expuestos a que cada escuela, cada establecimiento es un mundo y tanto depende de las personas como del equipo directivo, cómo manejan ese ambiente, ¿cierto? Y entiendo entonces que en todo este proceso hay cosas positivas y negativas, ¿cierto? Y este viaje en el fondo del tren, este primer tren que tú venías recorriendo con tu anterior escuela, ¿cómo sucedió un poco eso sin tal vez entrar en tanto detalle? Pero todo marchaba bien y de repente hubo como una frenada de emergencia. ¿Cómo tú llegaste a este conflicto que se produce con tu sistema educativo, con tu contexto escolar? Ya, mira, te voy a comentar como a grandes rasgos, haciéndolo también como si yo hubiese ido en ese tren. Yo llegué de educación privada a ese tren, ¿cierto? Me subí a ese tren, venía motivada, venía con todas las ganas, porque yo sentía que en ese contexto educativo yo iba a poder realmente dar lo que yo tenía que dar en la educación. Yo sentía eso. Yo tuve la posibilidad de quedarme en el otro sistema educativo, pero no quise, porque sentí que ahí era como mi lugar. Sabía que ahí había muchas más necesidades de todo índole. No estoy diciendo que en la otra no lo haya, pero sí hay más necesidades y sentí que ahí iba a ser como mi rol, como que ese iba a ser mi juego en educación pública, y no me arrepiento para nada. A pesar de todas las cosas que pasan, que nunca hay recursos, que no tenemos nada, que tenemos que estar gastando nuestra plata, no me arrepiento porque siento que ahí es donde debo estar y quiero permanecer por lo menos hasta ahora. ¿Ya? Comenzó súper bien todo, ningún problema, y acá quiero hacer también un alto, porque muchas veces el problema no somos los profesores, el problema no son los estudiantes, el problema son los equipos directivos. Y hay un factor súper importante en los equipos directivos que pasa cuando no son elegidos de la manera que corresponde, y hay mucho cargo designado por amistad, por amiguismo, por compañerismo, por partido político, por X cosas. Lamentablemente llega gente a ocupar esos cargos que no tiene liderazgo educativo. Y ahí se mezcla lo que debería claramente tener como competencia una persona que va a liderar una comunidad educativa. Se mezcla con el ego. Exacto. Y ahí se conflictúan todo, y yo creo que fue lo que me pasó a mí. Ya yo con mis colegas nunca tuve mayores dificultades, siempre era como, oye, hagamos esto, motivando todo. Junto a otros colegas teníamos como la capacidad de unir a la gente y de gestionar cosas, y era genial, porque el ambiente era relativamente súper sano igual, no habían grandes discusiones ni nada. Pero empezó a pasar esto con el equipo directivo, específicamente con la directora, que a rato yo sentía que tenía comentarios hacia mí que yo decía, ¿por qué me está diciendo esto? Si yo lo único que me interesa aquí con los estudiantes, con los profes, que lo pasemos bien, que tengamos otras instancias educativas. Entonces como que, y claro, empezó a pasar que yo a veces decía, no, algo muy como simple que quizás podamos ver, pero que muchas personas no se atreven cuando hay algo que no les gusta decir, no me gusta, no lo voy a permitir, no estoy de acuerdo. Entonces empezaron a pasar ese tipo de cosas, porque lamentablemente el liderazgo era demasiado autocrático y era demasiado dominante, demasiado dictatorial, y a mí no me gustaba eso. Yo decía, ¿por qué si somos una sociedad democrática, estamos en una escuela libre, de libertad, ¿cachai? Yo decía, ¿por qué tantas normas? Me di cuenta que era como, finalmente aquí se hace lo que yo digo. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué si acá tenemos que entre todos tomar las decisiones, sobre todo la voz de los profes? Yo decía, nosotros somos los que estamos en el aula, porque otra persona que está detrás de un asiento tiene que decidir situaciones en las cuales no está inmersa y no conoce, porque tampoco se preocupaba de preguntar a los profes qué pasaba. Yo decía, y empecé a decir no a muchas cosas, con fundamentos obviamente. Y ahí se comenzaron a dar situaciones extrañas, como por ejemplo, una vez que me dice, tú me quieres quitar mi puesto de trabajo, y yo así como, yo no te quiero quitar ningún puesto de trabajo, a mí no me interesa ser directora, yo quiero ser profe, y es lo que me gusta, o sea, no. Y otras cosas más que fueron, y yo ahí como que empecé a darme cuenta que habían cosas que ya no eran
de índole educativo, sino que era como a ratos yo sentía que eran como de índole personal. Y que se mezclaban este tema que te hablo, que no es de liderazgo, es de ego. Porque ¿qué hace un buen líder? Cuando ve que hay profes que son también líderes y que son capaces de llevar a la gente y todo, yo tomo a ese profe y le saco potencial. O sea, anda aquí conmigo, camina conmigo, trabaja conmigo y todo, y así con muchos profes. Yo creo que a todos los profes de una comunidad, tú puedes de alguna manera llegar a ellos y decir, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto, y delegar, y en que entre todos se haga una comunidad. No simplemente que haya una persona que le diga, tú vas a hacer esto, 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 sin importar a lo mejor si al profe le gusta, si está de acuerdo, o si tiene las competencias y las habilidades para hacerlo, porque de repente uno, por ejemplo, cuando uno se ofrece, oye, yo quiero hacer esto porque a mí me gusta la música, entonces yo quiero participar, yo quiero organizar, no sé, pues la fiesta folclórica del 18 de septiembre, ¿viste? Pero cuando a ti te empiezan a decir, tú haces esto, 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 ya a las personas no, a mí por lo menos no me empezó a gustar eso. Y ahí se empezaron a dar un sinfín de situaciones que desembocaron, lamentablemente, en pandemia, una situación de agresión verbal en plena pandemia, que fueron unos mensajes de audio. Y por la sencilla razón de que yo me quedé sin internet un día para hacer clases, porque yo tenía que estar desde las 8 hasta la 1 de la tarde haciendo clases, de lunes a viernes, en pandemia. Primero a través de videollamadas de WhatsApp y después ya el segundo año cuando empezamos a organizar todo esto por Zoom y todo el tema. Y yo un día me quedé sin internet, sin saber por qué. Me traté de dar del celular, no me resistió el Zoom, no pude hacer internet. Y mi primera lógica como profe fue, tengo que avisarle a mis estudiantes, porque mis estudiantes son mis protagonistas. Tome mi celular y le avisé a la apoderada, mamita, estoy sin internet, no logro conectarme, denme un par de segundos, por favor, avísela a los estudiantes, a los niños, porque para mí era importante que ellos no estuviesen esperándome ahí y yo no me conectara. Y luego de eso procedí a informarle a los directivos, inspector, UTP, directorito. Y resulta que a la directora de esa escuela no le gustó que yo le haya dicho primero a mis estudiantes y a mi familia, porque yo tenía que decirle a ella, según ella, yo tenía que a ella informarle primero y después a los demás. Y yo le dije, pero no tiene sentido, da lo mismo que él le avise, la idea es avisar y obviamente mi prioridad eran los estudiantes, como siempre se nos ha enseñado, ¿qué es la prioridad? Los estudiantes. Y ahí todo mal, se desembocó en una situación horrible con mensajes de audio, que no voy a entrar en detalle lo que decían, pero sí fueron amedrentadores, violentos hacia mi persona y yo como que en primer lugar quedé como en shock, porque dije, ¿cómo está pasando esto en pandemia? En una situación que yo encontraba ilógica, pero yo decía, ¿por qué tanto enojo que yo le haya avisado a mi estudiante y no a ella? No me podía conseguir internet de ningún otro lado porque no tenía cómo conseguir mi internet. Por otro lado, después me empecé a cuestionar, oye, y no tengo internet, y si no tengo nomás. O sea, a mí la escuela en ningún momento me dio los recursos. Yo tuve que contratar otro plan de internet en pandemia, subirlo en costo, porque a mí la escuela nunca me dio un chip, un plan, nada. Todo salía de mi bolsillo. Entonces yo decía, y aparte se enoja porque no tengo internet si lo pago yo, o sea... No tenía sentido por ningún lado la situación. Pasó esa situación y yo pensé mucho y dije, ¿qué hago? Recurrí a las instancias porque yo dentro de todo soy muy resolutiva, pero sí me gusta escuchar y acudí a la instancia de convivencia, obviamente de mi escuela, del cual recibí una respuesta escueta, después a la instancia del inspector, que es la otra como figura representativa, ¿cierto?, dentro del área conductual y todo. Recibí una respuesta peor aún, entonces fue como, ya pues quedé así, de brazos cruzados, ¿qué hago? ¿Tengo que aguantarlo? ¿Tengo que permitirlo? Y ahí empecé a analizar muchas cosas y determiné que dije, no, esto no puede ser. Y ahí decidí hacer la denuncia formal. Acudí al colegio de profesores, que se portaron un 7, a las abogadas del colegio de profesores, que ellas me orientaron porque yo hice una denuncia, como yo pensaba que se hacían las denuncias, y obviamente la abogada me dijeron, con esta carta pichiruchi no hay que lograr nada, po. Así que, y ellos me dieron tareas, colega, váyase al estatuto docente, redacte su denuncia, tome los artículos que corresponden para cada una. De una hoja, chicas, se me transformó en 10, porque yo dije, si quiero hacer algo...
que tengo evidencia, tiene que ser algo de peso y como corresponde, pues no podíamos traer una cartita simple. Aprendí eso, mi primer aprendizaje, que cuando uno quiere hacer algo tiene que estar informada. Y por lo demás, un consejo que siempre yo doy a todos los profes: leer el estatuto docente, conocer los protocolos, que de eso yo creo que vamos a hablar en un ratito más, conocer los protocolos, saber cuáles son las instancias a cuáles yo puedo recurrir para hacer esto, y en ninguno de los casos decir, ay no, va a ser una pérdida de tiempo, o no, ¿para qué? Si la persona no va a cambiar, porque esa fue la respuesta que yo recibí. Si tú sabís cómo es, ¿para qué vaya a perder tiempo en eso? Me decían, oye, tú mira, te vaya a estresar, vaya a hacer... Sí, todo eso lo pasé y más, pero dije no, porque está mi integridad, está mi amor propio, y yo anteriormente había vivido una experiencia similar, y yo dije, nunca más voy a permitir que alguien me pase a llevar, me denoste, me maltrate, ni psicológica, ni física, ni verbalmente, y dije, vamos, y me subí al carro principal del tren, comencé este viaje que fue largo, pero te podría resumir que el inicio fue con mucho miedo. En el intertanto del viaje fue intenso, lleno de emociones, cansador, muy estresante, y finalmente ese viaje terminó para mí feliz y confortante, porque se logró lo que yo solicité, el objetivo, que era sacar a esa persona de ese cargo directivo por maltrato. Y ahí terminó el viaje, como en resumidas cuentas. Es importante lo que dice Sol, porque creo que es fundamental que, por ejemplo, los docentes veamos como esas alertas o alarmas que se nos enfrenta, digamos, en el camino, que no es fácil, porque efectivamente nosotros a veces normalizamos esas situaciones y decimos no, pero como lo mismo que te decían tus colegas, no, pues tú sabes cómo es, ¿para qué vas a hacer un drama? Entonces te empiezan también a un lavadito, digamos, como de cerebro, como se dice, los otros colegas que en el fondo están a la par con ella o con el directivo, porque hay que decirlo, generalmente hay como grupos docentes que siempre están como apañando al director o al etcétera. Entonces ellos es como que siempre tratan de decirte algo que no hay. Y en el fondo es también para inducir un poco el miedo, así como, ¿por qué vas a hacer algo si te puede pasar esto otro? O sea, tú sabes lo que te va a pasar, que en el fondo es que te echen. Entonces yo siento que eso como que no se habla tanto, que no se visibiliza tanto, y que muchos tienen temor a hacer una denuncia, por ejemplo, y siento que es fundamental que lo que estamos haciendo, o que otros colegas también estén hablando de salud mental, que antes era algo que no había que hablarlo, o sea, era algo que no se tenía que hablar porque en el fondo podrían salir cosas a la luz que no quisiéramos y eso podía perjudicar al colegio. Entonces, desde ese punto, yo siento que, no sé, algunas sugerencias que a lo mejor les puedas dar incluso a estos profes nuevos, los más jóvenes, o a los que no se atreven, o porque tienen temor, porque me ha pasado que me llegan también mensajes y me dicen, sabes que tengo esta situación, no sé qué hacer, ¿qué me puedes sugerir? Y uno trata de decirle lo que debiese hacer, pero obviamente eso tiene que ver también con el atreverse y poder hacerlo, pero también sentirse en un contexto donde se pueda hacer. Entonces, ¿qué les podrías como sugerir a estos docentes que tienen este temor, pero a la vez estos docentes que están ingresando quizás al contexto educativo, o los que ya están por salir también? Sí, mira, en primer lugar, siempre este tipo de situaciones, lo primero que yo, por lo que he conversado con colegas que han estado en la misma situación, siempre la primera emoción es el miedo. El miedo. Y el miedo sabemos que paraliza a las personas. Nos paraliza, ¿cierto? Miedo, o sea, ¿miedo a qué? Como decías tú, a perder el trabajo, a que mis colegas, amigos me rechacen porque están de parte de más los directivos que de mi lado, sabiendo que quizás ellos no actúan de la mejor forma, pero necesitan estar bien con ellos porque a final de año quiero subir las horas.
Entonces no puedo estar en mala con ellos porque si no a lo mejor no me van a subir las horas, porque quizás quiero la titularidad o el contrato indefinido, porque al momento de cuando los directivos quieren proponer cosas a los profes, necesitan un grupo, como los palos blancos que llamo yo, para que levanten la mano y digan, sí, nosotros sí queremos, aunque sepamos que nos va a hacer como los... No, pero ahí está, los palos blancos, que existen. Yo voy a hablar aquí a calzón quitado. Ustedes me invitaron, ya saben cómo me pongo. Entonces, lo que yo más les diría en primera instancia, cuando entran a un colegio, si yo acepto, y es nuestra profesión y lo tenemos que vivir así, si yo acepto una vez que me pasen a llevar, voy a acostumbrarme, lo voy a normalizar, y después, la segunda vez, cuando lo mismo, voy a decir, pucha, si ya pasó una vez, la tercera vez, y ahí es un círculo vicioso. Entonces, mi recomendación humilde es, no acepte ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, no. La primera, aunque tengas que salir de ese lugar, no es el lugar para ti, porque lamentablemente se normaliza demasiado el maltrato, demasiado. Y es solamente por miedo, porque los profes tenemos miedo a que nos echen, a que nos saquen, con que nos apunten con el dedo y nos digan, ay, el profe problemático, porque mira que está haciendo esto. No somos problemáticos. Estamos respetándonos a nosotros mismos, estamos respetando nuestra labor. No somos cuáticos, no somos problemáticos. Los problemáticos son ellos, que no hacen nada, y que claramente sí en ellos hay una problemática dentro de ellos. Entonces, para mí, ellos son los problemáticos, no yo. Yo tengo claro cuáles son mis condiciones, mis facultades, mis competencias. Claramente, cuando están recién entrando, pasa otro factor que por lo general quieren entrar a un lugar y tratar de mantenerse ahí para quedarse en su primera experiencia. Porque por otro lado nos pasa otra cosa, que cuando un profe está en un colegio, después en otro colegio y llega, por ejemplo, a un tercer colegio, oiga, ¿por qué usted ha estado en tantos colegios? ¿Qué pasó ahí? Porque también empieza a hacer suspicacia. Entonces, por eso yo creo que hay muchos vicios dentro de todo el sistema educativo. Hay demasiados vicios que nos hacen de repente aceptar este tipo de situaciones. Lo que hay que hacer en el fondo es detectar estas señales de alerta en los otros, en el contexto y en nosotros mismos. O sea, nuestro cuerpo a veces también nos alerta antes que nuestra mente, porque estamos tan metidos en lo que tenemos que hacer y con todos estos miedos y toda la presión del grupo. Entonces, estas alertas tenemos que tener mucho ojo para poder detectarlas, ¿cierto? Y en este viaje también que tú recorres o que todos vamos recorriendo cuando ocurren situaciones complejas como las que tú describes o como las violencias que hemos visto hacia los profesores de parte de estudiantes o de apoderados, que lo hemos visto mucho en las noticias lamentablemente, o situaciones en donde el colapso personal ha llegado a tal punto en que la persona no puede continuar viviendo literalmente y toma decisiones duras, que no vamos a juzgar, solamente duras, ¿cierto? Sí. Se produce, es como si fuera un terremoto mental en el fondo, es como que vamos por este viaje y esto que no detectamos porque estamos cegados un poco por el día a día, se produce fuerte, nos remece muy fuerte y hace que este viaje se detenga abruptamente y se salga del carril del tren, ¿cierto? Es una situación en donde ya es insostenible. Entonces, ¿qué dirías tú, Sol? ¿Cuál es el punto de inflexión en donde uno puede decir, aquí yo ya no puedo continuar, esto es insostenible, esto ya no es tolerable, esto ya no es negociable? Yo creo que cuando, como tú mismo decías, el cuerpo siempre da señales. Las emociones se expresan a través del cuerpo y de sensaciones en el cuerpo, porque yo las viví, a mí me pasó. Cuando tú ya sientas que levantarse en la mañana y decir, oh, no, y ese dolor de guata, así como pucha, o ese malestar como físico, así como, hoy me quedaría durmiendo acá como sin energía, sin nada, es porque ya algo está pasando.
Ya no estoy a gusto en ir a encontrarme con mis colegas, hacer lo que a mí me gusta, porque dentro de todo, ¿cierto? Todos los que estudiamos educación, yo me imagino que lo hicimos, yo en mi caso sí, porque me gusta, a mí me gusta ir a hacer clases, me gusta encontrarme con los niños, pero empiezan a pasar ese tipo de situaciones. Jaquecas, dolores de cabeza, ganas de vomitar, temblores he visto en colegas producto de como este estrés, y simplemente las ganas de no querer ir y decir, ¿por qué estudié esto? Oh, ¿por qué me pasa esto? No, como ese tipo de situaciones, yo creo que son las gatillantes para tú decir, no, ya este espacio no es el mío, no me agrada. ¿Y por qué suele pasar eso? Porque uno también a veces no expresa las cosas. A mí me pasaba, y de hecho por eso siempre me tachan de repente de que soy la conflictiva, la que anda haciendo alboroto, todo, porque yo soy de la idea de que cuando a mí no me parece algo, yo lo puedo decir de buena manera. El tema es que lamentablemente y socialmente a la gente no le gusta que tú le digas las cosas, de ninguna manera. A un directivo, a un UTP, a un inspector, a un orientador, a un encargado de convivencia, no le gusta que tú le vayas a decir una buena idea de su trabajo, porque cree que solamente él lo puede hacer. Entonces ahí es como, ay, ya viene ya a decir eso, o ya viene acá. O cuando a mí no me gusta algo y decirle a la directora, ¿podemos conversar? O al inspector, ¿podemos conversar? Sabes que hay una situación que no me gusta, que no me agrada, y tú se lo dices con mucho respeto, con fundamento, pero ya estás haciendo algo que socialmente no se debiese hacer, porque tenéis que, como se dice vulgarmente, tenéis que aceptarlo nomás. Aguanta nomás, porque esto fue lo que te vas a encontrar, y ahí. Y no se busca una instancia de conversación empática, horizontal, donde un directivo escucha al profesor y el profesor escucha al directivo sin tener que el profe estar mirando así hacia arriba y el director mirando así hacia abajo diciendo como, ¿y tú qué estás haciendo acá? Calladito, bombín, vayas a hacer su trabajito nomás. Porque eso pasa. Y todas esas situaciones hace que el profe es como que te van poniendo un ladrillito aquí, otro ladrillito aquí. Y ahí y te vas sumergiendo y al final cuando ya estás casi por llegar a lo más profundo, es donde empiezan a expresarse todas estas sensaciones de poco bienestar, de no querer ir, de dolores de cabeza, de que ya para ti es un fastidio, ya nada te agrada, no te agradan tus estudiantes, no te agrada el profesor, no te agrada ir a la escuela, no te agrada nada. Y ahí empiezan, y eso ya es un tema de salud mental. Cuando ya tú empiezas a sentir de esa forma, ya es un problema de salud mental, ya algo ha pasado anteriormente, muchas cosas de seguro, que han hecho que ya tú no te sientas cómodo, y ahí que viene la licencia médica, pues. Por eso hay muchos profesores con licencia médica, porque al no encontrar en su comunidad educativa un espacio realmente de escucha activa y contenedora, nadie me pesca, me voy de ese espacio, po. Si yo igual me quiero proteger, entonces ¿qué hago? Salgo y me voy a un lugar más confortable, que en mi casa por lo general, ¿cierto? Cuando estamos con licencia estamos en la casa, hacemos una que otra actividad, pero nos salimos de ese lugar que ya no nos está haciendo bien. Pero es porque antes podrían pasar muchas cosas que no pasan. Y ahí es donde está el error. Yo estoy hace un rato ya atrás redactando unas orientaciones que tienen que ver exclusivamente para contener al docente cuando ha sido violentado. Porque yo he observado, no sé si a lo mejor ustedes conocen, yo por lo menos acá en mi comunidad y en el lugar donde yo vivo, en esta comuna, no, de todos los profes que he hablado, nadie me ha dicho que se hace. Y lo estoy haciendo para poder presentarlo, y son orientaciones porque yo siempre me he dado cuenta, y lo he vivido también, que cuando hay una situación de violencia frente a un profesor, siempre, obviamente porque el protagonista, cierto, igual es el estudiante, se contiene al estudiante se saca, y la profe, ahí quedaste parada, sigamos con la clase, aquí no ha pasado nada, ya sacaron a Juanito, y chiquillo, aquí todo bien. ¿Y cómo está esa profe por dentro? ¿Qué la contiene? ¿Por qué ella no se puede sacar del aula y llevarla a algún lugar a que tome un vasito de agua, a que una persona acompañe? Porque después de vivir una agresión, uno no queda jajajaja para hacer clase. Al igual como ese estudiante, la profesora está transitando muchas emociones en ese momento. Frustración, rabia, miedo, impotencia, pena, ¿cachai? Y nadie se hace cargo de eso. La profesora se queda ahí.
Y eso está súper mal, porque todos somos personas y de alguna u otra forma, obviamente los adultos se supone que debiésemos tener más competencia para poder, ¿cierto?, sobrellevar estas situaciones. Aún así, las emociones en todas las personas de todas las edades transitan de la misma manera y se sienten en las mismas. Yo no sé, yo nunca he visto una persona, ponte tú, que le peguen y que quede así feliz, muerta la risa. Los profesores quedamos igual en shock y nadie nos hace nada, nos quedamos ahí. Entonces, para mí la orientación, y voy a más o menos dar luces de lo que estoy escribiendo, es al igual que ese niño, que debe ser, la docente también debe ser sacada de ese espacio, llevarla a un espacio donde se le contenga, que tome un vaso de agua, que se tome un café, que se fume un pucho por último. ¿Cachai? No, obviamente no voy a poner eso ahí, que se fume un pucho, pero le estoy explicando cómo alguna situación, que alguien especialista, el encargado de convivencia, la psicóloga, no sé, el director, la contenga. Si necesita estar 45 minutos, una hora afuera, antes de volver al aula, debe respetarse ese espacio para que la profesora transite todo lo que vivió en ese momento. Si es necesario y se tiene que ir, a lo mejor a contratar lesiones o porque lamentablemente emocionalmente no está bien, se tiene que ir para que pueda volver al otro día. Porque si esa profesora no transita todo eso, va a quedarse con todo eso acá, va a seguir como si nada, te pones tú la careta, sigues como si nada, pero todo eso se empieza a acumular, ¿y qué pasa después? Explota. Y al explotar pasan todas estas cosas de salud mental. Entras en depresión, porque nadie se preocupa de ti. Si hay que pensarlo, si somos todos humanos. Me han pegado 4 o 5 veces y nadie nunca se ha preocupado de mí, ¿viste? Entonces, como es fuerte, literalmente estamos abandonados en todo aspecto. Yo no sé si ustedes conocen que en algún lugar se hagan este tipo de cosas, por ejemplo, cuando los profesores viven este tipo de situaciones. Yo tengo una experiencia súper concreta, no quiero que suene como egocéntrico, pero mi marido era encargado de convivencia escolar muchos años y él también es una persona que tiene unos valores súper férreos. Él es muy empático con las personas y como encargado de convivencia a veces no están los espacios y los tiempos, pero se preocupa de generar, de alguna manera, improvisar que sea, la forma de contener a los docentes. Y también me llama la atención que es una de las pocas escuelas que yo conozco que tiene protocolos para resolver conflictos entre los colegas o con los adultos, porque todos los colegios tienen por obligación los protocolos de convivencia con los estudiantes, pero donde yo trabajé, yo tuve dificultades y yo le pedí al encargado de convivencia que por favor echar a andar el protocolo con cierta situación con un colega. Y es que no hay protocolo, tú tienes que hablar a puerta cerrada con la directora. Y en esta otra escuela donde trabaja mi marido se generó un protocolo a partir de una situación puntual de hace años. Entonces, claro, no existía porque tal vez no vieron esta necesidad, pero una vez que surgió tan fuertemente la necesidad entre dos colegas que prácticamente cayó una bomba en la escuela, se generó el protocolo, pero ese protocolo ha servido para que en los años sí haya una respuesta de alguna u otra manera. Tal vez no es perfecta, pero por lo menos se ve que la escuela se preocupa de los docentes y que reconocer que el docente tiene ese derecho. Si en el fondo es eso, ¿por qué negarle al docente el derecho al bienestar en su ámbito laboral si se supone que la escuela es un sitio seguro para todos, no solo para el estudiante? Entonces, entre estas licencias eternas, que son súper válidas, pero que al mismo tiempo siguen sucediendo, también hay deserción de los docentes, por la falta de apoyo, también hay términos de contrato por esto de que esta colega vino y me puso una demanda, entonces términos de contrato, de alguna manera trato de que se vaya a otra escuela, hacerle la conexión, no sé, traslado, todas esas malas prácticas que al final son soluciones parche, pero es muy poco eso de que
se den las cosas como tienen que ser. Yo sé que suena un poco como egocéntrico que yo lo diga, pero es lo que yo veo en la comuna donde estoy, que hay varias escuelas donde he conocido el contexto de varias y creo que esto da pie a decir que sí se puede en el fondo y que lamentablemente depende de las voluntades. Aquí hay personas que tuvieron buena voluntad, pero en general, ¿por qué no se da? ¿Por qué de verdad la gente no tiene la voluntad de hacer o el individualismo? Entonces uno piensa, ¿qué está pasando con la sociedad? O sea, la insensibilidad de los colegas entre nosotros o la insensibilidad de los jefes, o sea, incluso la autoexplotación por decir, pucha, es que si no me sobreexijo, si no sigo luchando con esto, no tengo cómo pagar todas mis cosas, no tengo un sueldo. Entonces, entre el miedo y la insensibilidad, este tren se descarriló completamente. Yo más o menos te puedo decir un poco por mi parecer, porque yo creo que pasa y que no se activan, porque por reglamento cada escuela tiene que tener protocolos de convivencia, incluso en los calendarios anuales escolares que viene del Mineduc, se da la instancia para que a fin de año se revisen todos los protocolos y uno lo puede ajustar según a su realidad educativa. ¿Ya? Ahí donde tú puedes mencionar cuáles son las faltas graves, menos graves, las gravísimas. Eso lo puedes, tú tienes la voluntad o ¿cómo se llama? La libertad de cada escuela poder hacerlo según sus criterios, obviamente dictaminados por los que son de convivencia, ¿cierto? Del Ministerio de Educación, que por lo general te instan en todas a que sean medidas formativas y no punitivas. ¿Ya? Eso es como lo que se recomienda y tú bajo eso puedes hacer tu protocolo. El tema es, porque a mí me pasó, el tema es que yo soy doña protocolo. Yo he hecho activar todos los protocolos del mundo y también lo es anulado los protocolos, porque no se han hecho como corresponde, que tú también lo puedes hacer. Por eso yo siempre digo, acá hay un tema también que tiene que ver con el conocimiento de los profes. El profe tiene que leer por lo menos alguna vez en su vida el estatuto docente. En la escuela se tiene que socializar los protocolos para que todos sepamos lo que podemos hacer, porque existen protocolos de estudiante con estudiante, de estudiantes con profesor, de agresión de profesor a estudiante, de apoderado a profesor, de profesor a apoderado, así, entre pares, entre colegas, existe todo eso. El tema es que uno no lo sabe, porque nadie lo socializa. Porque para abrir un protocolo es todo un tema, ¿no? Porque al exigir la apertura de un protocolo, ahí hay tiempos de investigación, hay tiempos de entregas de informe, y es un proceso relativamente largo igual. Y es trabajo. Entonces, como en la escuela siempre vamos, tratemos de solucionarlo así nomás, por encimita, ya, hablen, conversen, y todo bien, ahí quedó. Y no siempre las respuestas son las que uno quiere, o las que uno espera, porque no hay una investigación. Entonces yo siento que yo una vez generé un protocolo de agresión de apoderado hacia profesor, un apoderado que me hostigaba, me buscaba todos los días fuera de cuando iba a buscar a su hijo, una persona ahí en dificultad de salud mental, y yo activé un protocolo. Y el encargado de convivencia, esa vez, no generó el protocolo como correspondía y no estaban los tiempos. Y yo le dije, lo siento mucho, pero tengo que inhabilitar este protocolo porque tú no lo hiciste en los tiempos que corresponde. Y yo estaba en mi derecho, pero yo conocía eso. Yo sabía que para una respuesta habían 6 días y se pasaba esos 6 días y yo decía hasta acá nomás y abrí otro protocolo. Quiero que lo hagas de nuevo. Y eso yo estoy en mi derecho. El tema es que los profes a veces no lo conocen. O si lo conocen, les da miedo. Sin duda que también todo lo que nos ha comentado la Sol, yo me quedo mucho también con el episodio anterior, algo que dijo la Karin, que tiene que ver en que la inclusión igual no es solamente entre los estudiantes, sino también entre los docentes. Siento que no hay mucha empatía y cuando a un docente le pasa algo frente a algún episodio, que la Sol hablaba de la agresión, muchas veces se genera más conflicto con eso, o cuando algo le pasa a uno, que a mí me pasó por lo menos, que hablábamos de los síntomas que nos dan a nosotras, que bueno, en las redes yo lo he puesto, que alguna vez me dio
y que sigue siendo parte de mi vida, la migraña vestibular, que eso fue también a raíz de un estrés frente a mi ámbito laboral, pero cuando te pasan ciertas situaciones así, como que tú también esperas la empatía del docente, de tu colega, de que te pueda orientar, ayudar. No es que esté todo el día ahí sirviéndote una tacita de té, ¿no? Si uno no quiere eso, pero sí que en el fondo haya respeto con la situación. Pero siento que a veces no existe eso, más bien se genera más conflicto, empiezan como estos cagüines a generar como un tema, uy, ¿será porque le ha pasado esto o será porque esto? Y siento que a veces eso se empieza a generar como una bola de nieve y empieza a generar otro caos en donde siento que no está esa empatía y uno está mal emocionalmente, entonces siento que como que no está esa conciencia de que también me tengo que preocupar del otro, de que tengo que ser respetuoso con lo que le pasa y tengo que ser consciente de que si algo le está pasando, también poder frenar al otro docente y decir, ¿sabes qué? O sea, de verdad es momento de que te detengas con la situación, porque si no te empieza a generar como un tipo de bullying, en donde tú te empiezas a sentir mal, en donde ya empiezas a tener como un hostigamiento, que al final empiezan también con estas licencias, y tú te quieres ir al final, quieres salir, como decíamos, estamos en este viaje del tren, o sea, salir de este carril, porque yo realmente no me la puedo, de verdad que no puedo seguir con esto, y siento que es como fundamental como entregar ese mensaje, como de ser, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de que ver este tema de la empatía entre docentes, porque sabemos que los directivos tienen un pensamiento muy distinto al de nosotros, entre colegas, hay muy pocos quizás que puedan tener como ese hilo en función a lo que nosotros esperamos por nuestros estudiantes, pero también pasa mucho entre colegas y siento que eso a veces no es tan claro. No sé si ustedes podrían entregar quizás un mensaje también a todos los colegas, a todos los viajeros que nos están escuchando, que les ha pasado quizás situaciones así y cómo también enfrentarse a una situación. ¿Sabes qué? Yo pienso en eso de que mucha gente lo dice y uno no lo quiere tomar como filosofía porque uno se encariña con la pega. Pero la pega es pega, te dicen. Y uno dice, no, pero si uno invierte emociones porque estoy trabajando con personas, pero a veces uno invierte demasiadas emociones. Hace amistades que no debe hacer, muy profundas, y se equivoca. Tú puedes invertir muchas emociones en los estudiantes porque realmente ahí está el foco. O sea, sin emoción no hay aprendizaje, dice el DUA. Y es una de las cosas que son fundamentales en el aprendizaje. Pero es necesario invertir emociones en el colega, en las amistades, en armar grupos, en generar cierta cohesión tan profunda con la gente, cuando en realidad, si lo pensáis firmemente, es trabajo. Yo por mucho tiempo me lo cuestioné y dije, no, pero es que si es mi forma de ser, es mi esencia. Pero la verdad es que si tu esencia te va a hacer daño también, uno tiene que como aprender también de las malas experiencias. Y yo, si volviera a una escuela a trabajar, yo no invertiría tantas emociones en el grupo de colegas. Yo creo que sería más hermética y creo que fue una de las moralejas que yo aprendí de pasarla mal también. Invertiría mis emociones en mis estudiantes y en empatizar con las familias. Entonces, después de todo este viaje, la idea es que Sol nos comparta sus moralejas, esas cosas que realmente hicieron que, a pesar de todo el sufrimiento, son cosas rescatables, que son enseñanzas para la vida y que son dignas de compartir, Sol. Así que te invito a que nos compartas lo que tú sientas que es como esencial. Si puede ser varias cosas, mejor. Bueno, en primer lugar, es un concepto que yo siempre lo hablo con todo, y esto nos sirve no solamente para el tema profesional, sino que para la vida, es valorarse, desarrollar y cultivar el amor propio, porque cuando uno tiene amor propio, es más difícil que te vulneren en todo ámbito. Tomándolo como en el área profesional, cuando uno ama, se quiere, se valora y sabe lo que es, no permite que le sucedan este tipo de situaciones. Uno busca las instancias para poder llegar a consenso, comunicarlas y poder llegar a una solución. Eso es lo primero.
Yo creo que si cada vez pudiesen todos los profes buscar instancias de cultivar el amor propio, lo ideal. Porque yo creo que es la única forma, o una de las únicas formas donde uno realmente se conoce y se valora. Y cuando tú te valoras, no permite que nadie transgreda ese valor que tú misma te has dado a ti. Entonces tiene mucho que ver con todo el tema de la salud mental también, y cuando somos como maltratados, ya sea física, psicológica o verbalmente, por todo nuestro contexto educativo, llamémoslo estudiantes, directivos, pares, etcétera. Eso es como una de las primeras cosas. Y en segundo lugar, no olvidarnos que si bien somos una profesión bien power, al final la hacemos todos los profes, a veces hacemos de psicóloga, de doctora, de todo, no romanticemos el acto educativo, la pedagogía, ¿ya? Somos todos personas, somos maestros, somos guías, no somos papás, ni mamás, ni abuelitas de los estudiantes. Ya, ahí tenemos que dejar de lado. Obviamente uno puede seguir entregando amor, cariño, empatía, ser solidario, llevar cositas, pero saquémonos de ese concepto romántico que tienen, que nos han inculcado, porque al final nos han inculcado que tenemos que ser como profe multipropósito. ¿Ah? El profe que las hace todas. Y no es así. Nuestro rol es único y eso es el rol que tenemos que llevar a cabo y realizar para nosotros también estar bien. Y otro de los aspectos como importantes, para mí por lo menos, siempre buscar las instancias también cuando yo ya decido a lo mejor hacer una denuncia, buscar las instancias correspondientes para esto y seguir como los protocolos. Y una vez que se hacen, no dejarlas, porque eso pasa mucho. Nosotros a través del Colegio de Profesores nos damos cuenta que hay denuncias y después las denuncias quedan ahí. ¿Y qué pasa con eso? Cuando uno no termina como algo, queda todo inconcluso, queda uno mal porque no queda satisfecho de tal, como que quedó ahí y quedó ahí nomás y no hay ninguna solución. ¿Y es un camino largo? Sí, es largo, es desgastador, es frustrante en algunas ocasiones porque no recibe las respuestas que tú quieres. Pero aún así, yo siempre voy a incentivar a los profes a que lo hagan y que tengan evidencia. Porque al igual como nosotros nos piden evidencia para nuestras cosas, cuando uno quiere, ¿cierto?, denunciar, hacer algo, es súper importante tener algún tipo de evidencia. ¿Ya? Eso apoya mucho tus fundamentos cuando tú quieres como denunciar a todo. Y seguir los pasos. Quizás, como te decía anteriormente, los resultados quizás no van a ser siempre positivos, pero ya con el hecho de haberlo hecho, tú por lo menos te quedas tranquilo de que lo hiciste, de que te animaste y todo el tema. En mi caso, por ejemplo, fue fructífero, pero igual hubo cosas que no se cumplieron del cierre de ese proceso. Por ejemplo, una de las cosas como anécdota que habían como dentro de los remediales formativos era que yo me tenía que encontrar con esta persona para como comunicarnos, para hablar de la situación, como no pedirnos disculpas, pero como para socializar el término del protocolo. Y esta persona nunca se presentó. Entonces, la finalización de mi caso no fue por completo. Hubo aristas que se quedaron inconclusas. Pero igual, bien. O sea, el macro, que era lo que yo pretendía, se cumplió y entonces, bien. O sea, hay cosas también que nunca, eso también hay que tenerlo claro. Quizás de todo, nunca todo se va a cumplir perfectamente. Pero ya sea una cosa de la que tú buscas que se cumpla, bien. Ya diste un pasito, ya fuiste capaz, y siempre pensando en el bienestar de físico, mental, porque todos sabemos que todo está acá. Cuando esto no está bien, las emociones no están bien, el cuerpo las somatiza. Y ahí empezamos con nuestras úlceras gástricas, ¿cierto? Con nuestros temas intestinales, con nuestras jaquecas, ¿cierto? El otro día una profesora que me comentaban con una alergia atópica, así, en todo el cuerpo brotada, producto de una situación de violencia que había vivido en su escuela. Entonces, por eso siempre es bueno tomar los impulsos, tomar las iniciativas y tener claridad que el viaje va a ser a lo mejor interrumpido, va a ser largo, va a ser con subidas y bajadas, pero nunca dejarse estar. Hacerlo por la integridad de la persona y por lo que somos como seres humanos.
nos merecemos todo en algún momento una instancia para poder descargar y decir todo lo que no queremos y lo que no nos gusta y lo que no aceptamos. No tenemos por qué siempre en la vida aceptar todas las cosas que nos dicen. No te hace mejor persona o una persona más simpática, ¿no? Todo lo contrario, finalmente, si a todos dices que sí y aceptas incluso las cosas que no está bien, es estar a veces siendo cómplice de situaciones que no están correctas. Está bonito, ¿cierto? Sí, muy lindo como el mensaje que entregas. Creo que es importante que todos los de la comunidad educativa, sea quien sea, que esté pasando por algo así, pueda también escuchar esto. Siento que Sol nos entrega muchos tips, sugerencias, una historia muy importante que también nos entrega. Así que agradecerte por contar, por la confianza, y porque sé que es un tema muy importante para ti, y yo creo que es importante siempre estar concientizando, visibilizando la salud mental, y sobre todo las situaciones emergentes que a veces pasamos los docentes, y con nuestras redes creo que es lo más importante, que nosotras estamos en Instagram, poder tener ese rol importante. Así que gracias, Sol, estamos muy felices. Sí, de verdad estamos muy, muy contentas, muy agradecidas porque hace mucho rato que te venimos siguiendo, vemos que tú también como has ido superando todas estas dificultades, cómo has alzado la voz, cómo has empoderado a la gente, cómo también estás trabajando con el colegio de profesores, cómo tuviste que lidiar con una situación también con el tema de los incendios, que gracias a Dios no fue una pérdida total, pero que muchos profes también tuvieron pérdidas muy grandes, familiares también fallecidos, todos sus recursos ahí, o sea, también apoyando. Vimos que hiciste una campaña muy bonita, ahí estuvimos colaborando con eso, de llevar a los niños algo bonito que pudieran alegrarles el tiempo en que estaban ahí, pero me gustaría también que tú nos contaras lo que estás haciendo con el colegio de profesores, porque toda esta situación que ocurrió con la profesora, que ella estuvo tan mal en su situación con su colegio, no tuvo apoyo y después ella tomó esta decisión de dejar este mundo. Cuéntanos un poco qué es lo que están haciendo ustedes, porque queremos que la gente sepa y que escuche que esto no va a quedar ahí. Bueno, para mí también ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo toda esta experiencia y que podamos juntas reflexionar sobre lo que es la salud mental en las profesoras y profesores y en los contextos educativos también. Así que un gustazo haber estado con ustedes y más o menos te cuento lo que estuvimos haciendo con respecto, que justamente ayer tuvimos una convocatoria que el regional de Antofagasta, que es de donde es oriunda nuestra colega fallecida Catherine Yoma, llamaron a un paro nacional para visibilizar toda esta situación, y nosotros como Comunal de Viña nos obviamente adherimos a visibilizar y a solidarizar también con todo lo ocurrido, ¿cierto? Para que los colegas pudiesen saber de qué se trataba todo esto. Hay mucha información en las redes y últimamente también han salido como otras cosas. Entonces nosotros principalmente lo que hicimos, acogimos el llamado de ellos, pero como el llamado fue como muy inmediato, no se logró como formular una convocatoria muy grande porque las escuelas estaban en clases. Entonces lo que hicimos fue un documento donde más o menos le pedíamos a los profes que con sus comunidades educativas pudiesen visibilizar y reflexionar, ¿cierto? Mandamos un documento como con la historia de lo que le ocurrió a la colega, y también propusimos una pausa simbólica que era a las 10 de la mañana, que era la misma hora que nosotros íbamos a estar en la Seremi de Educación, junto al regional entregando una carta de declaración a la Seremi, que en ese mismo instante ellos en su escuela, con los adultos de la escuela, ¿cierto?, pudiesen estar leyendo esta carta y haciendo esta pausa simbólica que era 1 minuto de silencio, y después poder reflexionar, ¿cierto?, sobre la situación y todos los temas que conllevan esto. Y también había una sugerencia de actividad
para que se pudiese hacer con los estudiantes, donde decía que se podía leer la noticia y luego, ¿cierto?, reflexionar de acuerdo a los niveles y las edades y los contextos educativos, porque igual nos dimos cuenta que este es un tema súper fuerte, donde hay conceptos y hay palabras que igual son fuertes. Se habla de suicidio, ¿cierto? Se habla como... Esa era una como de las palabras como más fuertes. Entonces lo aclaramos y pusimos que según los niveles y contextos educativos, porque hablar de esos temas con niños muy pequeños igual puede ser fuerte, entonces hay que saber contextualizarlo. Entonces dimos esa sugerencia para que cada profesor determinara que... de todo lo que le pasó, qué conceptos iban a sacar también de ellos. Bueno, estaba ese era uno de los principales, después estaba el agobio, la violencia escolar, la persecución, el desmedro también, como que pasamos por todas las instancias y las cosas que la colega vivió, entonces se dieron como para que los profes con sus estudiantes pudiesen en algún momento reflexionar sobre esos temas según, como te digo, y te lo vuelvo a recalcar porque lo pensamos harto, el tema de las edades igual. En qué edades tocar diferentes temas. Con los niños de enseñanza media igual uno puede tocar temas como más fuertes, ¿cierto? Como lo que es el suicidio, pero con niños más pequeños igual hay que ser prudente y hay que contextualizar, ¿cierto? Así que eso, ayer estuvimos, nos recibió la Ceremi y pudimos expresarle, ¿cierto?, lo que estábamos haciendo. Fue súper bonito y les quiero compartir esto porque ayer habían estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, estudiantes de pedagogía, que fueron a apoyarnos, así que yo lo encontré maravilloso, porque ellos tienen súper claro, o sea, ellos quieren seguir estudiantes, quieren ser profe, pero tienen súper claro la falencia y lo que está sucediendo, así que ahí estaba, y también nos sentimos súper bacanes, porque también estaban una agrupación de profes de colegio particular subvencionado. Entonces eso igual fue súper, porque ellas nos hablaban también que esto es a nivel de todos, ¿cachai? No es solamente educación municipal, educación particular subvencionada, educación particular pagada. Entonces, la verdad, hubo poquita gente por lo que te decía anteriormente, pero fue bien fructífero, la verdad. Fue bien fructífero, entregamos las cartas. Ustedes, bueno, ahora saben, a través de las redes también se ha dicho que ya se va a entregar, ¿cierto?, este proyecto de ley. Así que ahora, bueno, mi misión es leerlo, el borrador que está creo que ya en las redes, para saber bien de qué se trata. Pero como a grandes rasgos lo que tengo entendido es que se trata de buscar como a nivel legal, como responsables, ¿ya? Nosotros igual ayer hablábamos con la Ceremi nos decía que todas las orientaciones siempre iban, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto?, en el viaje, como lo que uno podía hacer en el transcurso del viaje, era el tema de que las sanciones no sean punitivas, sino que más bien formativas, ¿cierto? Pero igual ahí entran otros temas más y daría para conversar mucho más de que hay adultos de repente involucrados en esto y no solamente los estudiantes, ¿viste? Están los apoderados que ya son adultos, ya ciudadanos, ¿cierto? Contribuyentes, como le llaman también, y también están los directivos, que ellos, de hecho, Catherine, una de las cosas que le pasó fueron que sus propios directivos no hicieron caso a la voz, a lo que ella habló. Después, en la corporación municipal de allá, el alcalde se burló en su cara. Después, en vez de solucionar el tema, o según ellos la solución que había dado era cambiar el establecimiento y haciendo un desmedro económico de la colega, bajándole la cantidad de horas. O sea, por ningún lado hubo una ejecución clara y no punitiva, que de lo tanto que hablan, porque lo de ella fue punitivo totalmente. O sea, te cambio de colegio, te saco horas, casi un castigo. Entonces, hablamos mucho también de eso y yo creo que esta ley va a ir enfocada específicamente en eso, no en tanto en los estudiantes, sino que en cómo se activan todos los organismos que son los que tienen que ver con este tipo de situaciones. Después que se hace la denuncia, ¿cierto?, que pasa a la corporación y así sucesivamente, porque ahí es donde están las fallas, po. Ahí es donde están estos organismos que no están cumpliendo y no están dando o deliberando las situaciones como corresponden. Entonces, finalmente, ahí es donde hay que atacar y es lo que nosotros ayer le solicitamos a la Ceremi dentro de nuestro discurso. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, de verdad que es súper enriquecedor también todo lo que está pasando. A partir de una situación negativa están saliendo cosas que hay que hacer. Y
estoy pensando que para más adelante tú tienes que estar de nuevo con nosotras aquí contando cómo ha avanzado esto, porque es muy, muy importante y tú estás ahí en la primera línea. Eh, Así que además nos encanta cómo eres, nos encanta tu energía, entonces de verdad que hemos conectado mucho contigo y estamos muy muy contentas de que hayas aceptado este desafío, esta invitación de estar con nosotras hoy. Así que muchas gracias, Sol, te deseamos lo mejor, que puedas salir adelante de todas tus dificultades, que tu tren llegue muy muy lejos, que puedas subir a este tren también un montón de gente, que puedas llevar contigo y que sigas empoderando a los profes. Así que muchas, muchas gracias por eso. Gracias a ustedes, chiquillas. Sí, hemos conectado bacán. Yo siempre que hablo con ustedes por interno es muy enriquecedor. Hay muchas cosas que nos unen, muchas experiencias también. Así que yo feliz de poder estar con ustedes. Y sí, cuando quieran, podemos hablar como de esta ley que se nos viene, a ver qué pasa en el Parlamento y todo eso, porque estamos en pañales recién. Pero la convocatoria ha sido grande. Ayer yo veía imágenes de todo Chile y la verdad súper conmovedor. Así debiese ser siempre en todas las promulgaciones de leyes, considerando sobre todo las que tienen que ver con el índole educativo, ¿cierto? Y a todos los llamados. Así que eso, un gusto de haber estado con ustedes. Estoy súper contenta, soy feliz. Las admiro mucho a ustedes dos también, su trabajo, lo que están haciendo en redes, todo me encantan. Así que mucho éxito también en todos sus proyectos personales. Espero que sean mujeres muy exitosas y sigan igual también de empoderadas y nunca bajen la mirada ahí al horizonte siempre, y porque ahí está el éxito, ahí está el éxito. Un besito. Gracias, muchas gracias. Estamos siempre en Spotify, en YouTube, en nuestras redes sociales, en Profe Conin Punto, Profe Lecita y Profesor, tu red social. Sí. @profesor Quintana, ahí me encuentran en Instagram. Para que la sigan porque también tiene recursos educativos, pero maravillosos. Así que, Connie, así terminamos, amiga, nuestro podcast con una nueva amiga aquí compartiendo con nosotros hoy. Sí, así que estamos muy felices. Muchas gracias, Sol, por contar tu historia, tu viaje. Así que espero que muchos viajeros que nos estén escuchando y nos puedan ver también por YouTube le hagan mucho sentido toda esta historia y experiencia tuya. Así que eso, nos despedimos, que estén bien todos. Adiós. Adiós. Adiós, que estén bien.